Bienvenidos a Cálculo 21. Por Juan Beltrán. Ecuaciones diferenciales elementales, y problemas con valores en la frontera. Segunda lectura. Capítulo 1. Introducción. Sección 1.2. Conceptos básicos sobre ecuaciones diferenciales. Los apuntes para estas lecturas fueron tomados del libro, escrito en inglés, del profesor W. Trench, publicado en el año 2013. Capítulo 9.1.2, Conceptos básicos. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene una o más derivadas de una función desconocida. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que contiene. Una ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria si involucra una función desconocida de una sola variable, o una ecuación diferencial parcial si involucra derivadas parciales de una función de más de una variable. Por ahora consideraremos solo ecuaciones diferenciales ordinarias, y las llamaremos simplemente ecuaciones diferenciales. A lo largo de este capítulo, todas las variables y constantes son reales a menos que se indique lo contrario. Usualmente, usaremos la letra X, para la variable independiente a menos que la variable independiente sea el tiempo. Entonces usaremos la letra T. Las ecuaciones diferenciales más simples son ecuaciones de primer orden de la forma de y sobre dx, igual a f de x, o, equivalente, y' igual a f de x donde f es una función conocida de x. Ya sabemos por cálculo cómo encontrar funciones que satisfagan este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, si y' es igual a x elevado a la 3, entonces y es igual a la antiderivada de x elevado a la 3, que es igual a un cuarto de x a la 4, más c, donde c es una constante arbitraria. Si n es mayor que 1, podemos encontrar funciones y que satisfacen ecuaciones de la forma, enésima derivada de y, esto igual a f de x, por integración repetida. Nuevamente, este es un problema de cálculo integral. Excepto para fines ilustrativos en esta sección, no es necesario considerar ecuaciones diferenciales como 9.1.2-1. Por lo general, consideraremos ecuaciones diferenciales que se pueden escribir como, la enésima derivada de y, respecto a x, esto igual a f de x, y, y así sucesivamente, hasta la enésima menos 1 derivada de y, donde al menos una de las funciones y, primera derivada de y, puntos suspensivos, enésima menos 1 derivada de y, efectivamente aparece en el miembro derecho de la ecuación. Aquí hay unos ejemplos. Las dos primeras ecuaciones son de primer orden. La tercera ecuación es de segundo orden. La cuarta de tercer orden y, la última de enésimo orden. Aunque ninguna de estas ecuaciones está escrita como en 9.1.2-2, todas pueden escribirse de esta forma. Soluciones de ecuaciones diferenciales. Una solución de una ecuación diferencial es una función que satisface la ecuación diferencial en algún intervalo abierto. Así, una función y es una solución de la ecuación 9.1.2-2, si y es n veces diferenciable y, se satisface la ecuación diferencial para todos los valores de x en algún intervalo abierto, a, b. En
este caso, también decimos que la función y es una solución de la ecuación 9.1.2-2, en el intervalo abierto, a, b. Las funciones que satisfacen una ecuación diferencial en puntos aislados no son interesantes. Por ejemplo, y igual a x al cuadrado satisface la ecuación x por y' más x al cuadrado igual a 3x, si y solo si, x es igual a 0, o bien, x es igual a 1, pero no es una solución de esta ecuación diferencial porque no satisface la ecuación en un intervalo abierto. La gráfica de una solución de una ecuación diferencial es una curva de solución. En términos más generales, se dice que una curva C es una curva integral de una ecuación diferencial si cada función y igual a y de x, cuya gráfica es un segmento de C, es una solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, cualquier curva de solución de una ecuación diferencial es una curva integral, pero una curva integral no necesita ser una curva de solución. Ejemplo ilustrativo 9.1.2-1. Si A es una constante positiva, la circunferencia, x a la 2 más y a la 2, igual a la 2, es una curva integral de la ecuación diferencial, y' igual a menos x dividido y. Para ver esto, tenga en cuenta que las únicas funciones cuyas gráficas son segmentos de la ecuación 9.1.2-3, son, y1 igual a raíz cuadrada de a la 2 menos x a la 2, y, y2 igual a menos raíz cuadrada de a la 2 menos x a la 2. Le dejamos que verifique que estas funciones satisfacen la ecuación diferencial 9.1.2-4, en el intervalo abierto de menos a hasta a. Sin embargo, la ecuación 9.1.2-3, no es una curva de solución de 9.1.2-4, ya que no es la gráfica de una función. Ejemplo ilustrativo 9.1.2-2. Verifique que la función, y igual a, 1/3 de x a la 2, más 1 dividido x, es una solución de la ecuación, x por la primera derivada de y, más y, esto igual a x al cuadrado, en los intervalos abiertos, de 0 a más infinito, y, de menos infinito hasta 0. Solución. Sustituyendo la función y, dada en 9.1.2-5, y la primera derivada de esta función, que es, y' igual a 2/3 de x, menos 1 dividido entre x al cuadrado, en la ecuación diferencial 9.1.2-6, obtenemos lo siguiente, para toda x diferente de 0. Por lo tanto, y es una solución de la ecuación diferencial 9.1.2-6, en los intervalos abiertos, de menos infinito a 0, y, de 0 a más infinito. Sin embargo, y no es una solución de la ecuación diferencial en cualquier intervalo abierto, que contenga a x igual a 0, ya que y no está definido en x igual a 0. La figura 9.1.2-1 muestra la gráfica de la función 9.1.2-5. La parte de la gráfica de 9.1.2-5, en el intervalo abierto de 0 a más infinito, es una curva de solución de la ecuación diferencial 9.1.2-6, al igual que la parte de la gráfica en el intervalo abierto, de menos infinito a 0. Ejemplo ilustrativo 9.1.2-3.
demuestre que si c sub 1 y c sub 2 son constantes, entonces la función, y igual a c sub 1 más c sub 2x, esto por exponencial natural de menos x, más 2x, menos 4, es una solución de la ecuación diferencial de segundo orden, segunda derivada de y, más 2 veces la primera derivada de y, más y, igual a 2x, en el intervalo abierto de menos infinito a más infinito. Solución. Diferenciando la función 9.1.2, 2 veces, se obtiene la primera derivada de y la segunda derivada de y. Entonces, al sustituir estas dos funciones en la ecuación dada, se obtiene, consecutivamente, lo siguiente. Esto es, se satisface la ecuación diferencial, para todos los valores de x. Por lo tanto, la función y es una solución de la ecuación diferencial 9.1.2, 8, en el intervalo de menos infinito a más infinito. Ejemplo ilustrativo 9.1.2-4. Encuentra todas las soluciones de la ecuación diferencial, enésima derivada de y, igual al número de Euler, elevado a la 2x. Solución. Integrando la ecuación 9.1.2, 9, obtenemos la enésima menos 1 derivada de y. Donde k sub 1 es una constante. Ahora, si n es igual a 2, la integración, de nuevo produce la enésima menos 2 derivada de y. Donde aparece una segunda constante k sub 2. Si continuamos de esta forma, para n mayor o igual a 3, se obtiene, por integración repetida, la función y, dada en 9.1.2, 10. Donde k sub 1, k sub 2, y así sucesivamente, hasta k sub n, son constantes. Esto muestra que cada función solución de la ecuación diferencial 9.1.2, 9, tiene la forma 9.1.2, 10, para alguna elección de las constantes k sub 1, k sub 2, así hasta k sub n. Por otro lado, diferenciar la función general 9.1.2, 10, n veces, muestra que si k sub 1, k sub 2, así hasta k sub n son constantes arbitrarias, entonces la función y, dada en 9.1.2, 10, satisface la ecuación diferencial 9.1.2, 9. Las constantes k sub 1, k sub 2, hasta k sub n, en 9.1.2, 10, son arbitrarias, al igual que las siguientes constantes. Por lo tanto, este ejemplo muestra que todas las soluciones de la ecuación diferencial, 9.1.2, 9, se pueden escribir como donde cambiamos el nombre de las constantes arbitrarias en 9.1.2, 10, para obtener una fórmula más simple. Como regla general, las constantes arbitrarias que aparecen en soluciones de ecuaciones diferenciales deben simplificarse si es posible. Verá ejemplos de esto en todo el capítulo. Problemas de valor inicial. En el ejemplo ilustrativo 9.1.2, 4, vimos que la ecuación diferencial, enésima derivada de la función y igual a la constante de Euler, elevada a la 2x, tiene una familia infinita de soluciones que dependen de las n constantes arbitrarias c sub 1, c sub 2, hasta c sub n. En ausencia de condiciones adicionales, no hay razón para preferir una solución de una ecuación diferencial sobre otra. Sin embargo, a menudo nos interesará encontrar una solución de una ecuación diferencial que satisfaga una o más condiciones específicas.
El siguiente ejemplo ilustra esto. Ejemplo ilustrativo 9.1.2-5. Encuentre una solución de la ecuación diferencial, y' igual a x elevada a la 3, tal que, la función y, evaluada en 1, sea igual a 2. Solución. Al comienzo de esta sección, vimos que las soluciones de la ecuación diferencial dada por la primera derivada de y igual a x a la 3 son esta familia uniparamétrica de funciones. X a la 4, esto dividido entre 4, más una constante o parámetro c, para determinar un valor de c, tal que la función evaluada en 1 sea igual a 2, sustituimos o establecemos aquí x igual a 1, y igual a 2. Y luego despejamos c para obtener un valor de 7 cuartos, que luego sustituimos aquí. Por lo tanto, la solución requerida para este problema, donde se nos da esta ecuación diferencial y esta condición inicial, es la función y igual a x a la 4 más 7, esto dividido entre 4. La figura 9.1.2-2 muestra la gráfica de esta solución. Tenga en cuenta que imponer la condición inicial, y de 1 igual a 2, es equivalente a requerir que la gráfica de la función y pase por el punto de coordenadas 1,2. Podemos reescribir el problema considerado en el ejemplo ilustrativo anterior más brevemente, como lo tenemos aquí. En un renglón se escribe la ecuación diferencial, coma, y esta condición inicial. Llamamos a esto un problema de valor inicial. El requisito de que la función evaluada en 1 sea igual a 2 es una condición inicial. También se pueden plantear problemas de valor inicial para ecuaciones diferencial de orden superior. Por ejemplo, este problema de valor inicial, que es un problema de valor inicial para una ecuación diferencial de segundo orden, donde se requiere que tanto la función y como su primera derivada tengan valores especificados en x igual a 0. En general, un problema de valor inicial para una ecuación diferencial de orden n requiere que y y sus primeras n-1 derivadas tengan valores especificados en algún punto x sub 0. Estos requisitos son las condiciones iniciales. El problema de valor inicial que tenemos aquí en 9.1.2-11, como la ecuación diferencial es de segundo orden, así el problema también se denomina problema de valor inicial de segundo orden. Denotaremos un problema de valor inicial para una ecuación diferencial escribiendo las condiciones iniciales después de la ecuación, como aquí, en 9.1.2-11. Por ejemplo, escribiríamos un problema de valor inicial para la ecuación diferencial dada en 9.1.2-2 de esta forma. Primero se escribe la ecuación diferencial. Luego, separados por comas, las condiciones iniciales. Una para la función, otra para su primera derivada, y una última condición inicial para la n-1 derivada. Pues este es un problema
de valor inicial de enésimo orden. De acuerdo con nuestra definición anterior de una solución de la ecuación diferencial en 9.1.2-12, decimos que Y es una solución del problema de valor inicial dado en 9.1.2-12 si Y es n veces diferenciable y además si la ecuación diferencial de enésimo orden se cumple para todo valor de x en algún intervalo abierto AB que contiene x sub 0 y cumple las condiciones iniciales dadas en 9.1.2-12. El intervalo abierto más grande que contiene x sub 0 en el que se define y satisface la ecuación diferencial es el intervalo de validez de la función solución y. Ejemplo ilustrativo 9.1.2-6. En el ejemplo ilustrativo 1.1.2-5 vimos que la función y igual a x a la 4 más 7 estudiado entre 4 es una solución del problema del valor inicial dado por esta ecuación diferencial y' igual a x a la 3 y esta condición inicial y de 1 igual a 2. Como la función dada en 9.1.2-3 está definida para todos los valores de x, el intervalo de validez de esta solución es el conjunto de todos los números reales, de menos infinito a más infinito. Ejemplo ilustrativo 9.1.2-7. En el ejemplo ilustrativo 9.1.2-2 verificamos que la función y igual a x al cuadrado dividido 3 más 1 sobre x es una solución de la ecuación diferencial x por la primera derivada de y más y, esto igual a x a la 2, en el intervalo de 0 a más infinito y en el intervalo de menos infinito a 0. Al evaluar la función 9.1.2-14 en x igual a más o menos 1, puede ver que esta función es una solución de los problemas de valores iniciales dados en 9.1.2-15 y en 9.1.2-16. El intervalo de validez de esta función como solución de este problema de valores iniciales compuesto por esta ecuación diferencial y donde la condición inicial es y de 1 igual a 4 tercios, ese intervalo es el intervalo abierto de 0 a más infinito, ya que este es el intervalo más grande que contiene x sub 0 igual a 1, en el que se define la función 9.1.2-14. Del mismo modo, el intervalo de validez de esta función como solución de este problema de valores iniciales, donde la condición inicial es y de menos 1 igual a menos 2 tercios, es el intervalo abierto de menos infinito a 0, ya que este es el intervalo más largo que contiene a x sub 0 igual a menos 1, en el que se define la función 9.1.2-14. Caída libre, bajo gravedad constante. El término problema de valor inicial se originó en problemas de movimiento, donde la variable independiente es t, que representa el tiempo transcurrido, y las condiciones iniciales son la posición y la velocidad de un objeto en el momento inicial de un experimento.
Ejemplo ilustrativo 9.1.2-8. Un objeto cae bajo la influencia de la gravedad cerca de la superficie de la Tierra, donde se puede suponer que la magnitud de la aceleración debida a la gravedad es una constante g. Apartado A. Construya un modelo matemático para el movimiento del objeto en forma de un problema de valor inicial para una ecuación diferencial de segundo orden, suponiendo que la altitud y la velocidad del objeto en el tiempo t igual a 0 sean conocidas. Suponga que la gravedad es la única fuerza que actúa sobre el objeto. Apartado B. Resuelva el problema de valor inicial, deducido en el apartado A, para obtener la altitud en función del tiempo. Solución. Apartado A. Sea y de t la altitud del objeto en el tiempo t. Dado que la aceleración del objeto tiene una magnitud constante g, y está en dirección hacia abajo, esto se considera negativa, y satisface la ecuación diferencial de segundo orden, segunda derivada de y igual a menos g, donde las primas ahora indican diferenciación con respecto a la variable t. Tengamos presente que como la función y representa la distancia del objeto, la segunda derivada de la distancia es la aceleración. Ahora, si y sub 0 y b sub 0 denotan la altitud y la velocidad cuando t es igual a 0, entonces y es una función solución de este problema de valor inicial. Con esta ecuación diferencial y estas dos condiciones iniciales. Al integrar consecutivamente esta función dos veces, se obtienen estas otras dos funciones. En la primera integración se obtiene la primera derivada de la función y, donde aparece una primera constante c sub 1. Y al integrar esta función se obtiene y allí aparece otra constante, c sub 2. La imposición de las condiciones iniciales y de 0 igual a y sub 0 y y' de 0 igual a b sub 0 en estas dos ecuaciones muestra que la constante c sub 1 es igual a b sub 0 y la constante c sub 2 es igual a y sub 0. Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial dado en 9.1.217 es el siguiente. Y igual a menos g por t al cuadrado, esto dividido entre 2, más b sub 0 por t, más y sub 0. Esta es la respuesta pedida en el apartado B. En el próximo video, para complementar esta segunda lectura, voy a resolver algunos ejercicios propuestos para este capítulo 9.1.2, enunciados en el libro de ecuaciones diferenciales del profesor William Trench. Los enunciados de estos ejercicios los encuentran, por supuesto, en mi sitio Cálculo 21. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.